En noches como esta vamos a hablar con acento gallego. Nuestro invitado nació hace 47 años en el corazón mismo de Galicia y desde hace 3 meses preside los destinos de esta comunidad. Se llama Alberto Núñez Feijóo y el suyo es uno de los nombres que han irrumpido con más fuerza en los últimos tiempos en la escena pública española. Presidente Núñez Feijóo, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muy buenas noches. No sé si decir que me ha defraudado porque me habían dicho que saludaba usted como Fraga o como Rajoy. Mi querido amigo, ¿cómo está usted? Eso lo hace Fraga muy bien y Fraga hace cosas muy bien, seguro que la mayoría de ellas, y yo pues saludo. Buenas noches. Presidente, desde hace 3 meses, como acabamos de decir, ocupa usted el despacho en el que trabajó durante más de 15 años Manuel Fraga. ¿Pesa el patrón? ¿Pesa don Manuel? ¿Hay algún tipo de presencia, si me permite la expresión, presidente? Pues hace 3 meses efectivamente que ganamos las elecciones y hace menos de 2 que tengo el inmenso honor de presidir la Xunta de Galicia. No pesa. Lo que pesa es la responsabilidad de estar a la altura de las circunstancias, ¿no? Lo que pesa es responder al caudal de confianza, de votos que hemos tenido, y eso sí que pesa. Por supuesto que lo que ha hecho don Manuel Fraga durante los 16 primeros años de su gobierno pues ha sido una modernización importante de Galicia, y a mí me gustaría proseguir y completar una modernización de mi tierra, que es Galicia, una parte entrañable de España. Estamos viendo ahí imágenes del día de su toma de posesión, el pasado 19 de abril, emotiva, intensa. ¿Qué le pasaba por el corazón y por la mente a Alberto Núñez Feijóo en ese momento? Pues muchas cosas, ¿no? Me pasaba buena parte de mi vida personal, no solamente en mi vida política, estaba ahí mi familia. Uno tiene la sensación de tener colmadas sus aspiraciones políticas y ganar a la primera y ganar con mayoría absoluta. Sé que eso, como diría Machado, no es un hecho que acontece todos los días, y por lo tanto, en fin, el trabajo bien hecho y sobre todo, pues el inmenso honor de ser presidente de Galicia por la decisión de los gallegos, y eso es lo máximo a lo que puede aspirar un gallego. En fin, mucha responsabilidad, pero también mucha emotividad. Ahí le estamos viendo con Mariano Rajoy. ¿Cuántas cenas le ha pagado ya Rajoy? Porque políticamente, hablamos de los gaiteros, que usted no tuvo 15.000 sino 60. 60, la Real Banda de Música de Orense, y esta es una cantante de un pueblo de Lugo que cantó e interpretó el himno gallego. No, con Rajoy, pues aquí tenemos a Mariano Rajoy, a Esperanza Aguirre. Sí, pero a Rajoy voy, presidente. Todo el mundo sabe, o por lo menos todos los que están atentos a la realidad política, lo que supuso para Mariano Rajoy que el Partido Popular venciera en Galicia. Algunos meses después, casi un año después de lo que pasó en el Congreso en Valencia y de que se contestara con bastante dureza a propio Mariano Rajoy. Llega Núñez Feijóo y le gana en Galicia. No fue Núñez Feijóo, fueron los gallegos. Los gallegos votaron y 800.000... Le dieron la victoria a Alberto Núñez Feijóo, cierto, al Partido Popular, que es el partido que preside Mariano Rajoy. Y Mariano Rajoy ha hecho una campaña en Galicia con la misma intensidad que yo. Nos dividíamos el territorio. Por la mañana él se iba a unos lugares, yo a otros, y por la noche a las 11:30 hablábamos por teléfono y comentábamos las incidencias del día. Galicia ha dado un voto por el cambio en España. Galicia ha trasladado un mensaje al resto de España de que es bueno cambiar el gobierno, así lo hemos entendido en Galicia, y eso yo creo que ha sido escuchado y está escuchándose con interés en el resto de España. Y Mariano Rajoy no solamente es el presidente del PP, sino que es gallego, y eso, por lo tanto, le ha dado un aval su pueblo, Galicia entera, le ha dado un aval para seguir liderando el partido y para ser la alternativa al socialismo de España. Ni Ruy Gallardón ni Esperanza Aguirre, ¿otro gallego puede suceder cuando llegue el momento de la sucesión a Mariano Rajoy? No, ha habido muchos gallegos ya en el PP. Oiga, tenemos al presidente fundador. El presidente fundador, Manuel Fraga. Exacto. No, si estoy pensando si por su imaginación ha pasado en alguna ocasión la posibilidad de presidir en el futuro el PP. Mire, esto de la política es como el fútbol.
Uno puede hacer una buena liga y creen que es el mejor... Siquiera hablamos de fichajes. Claro, es el mejor equipo de la temporada, y cuando empieza la siguiente liga hace los 4 o 5 primeros partidos mal y automáticamente todo el mundo habla de crisis, la crisis de este equipo. No, yo soy consciente de que es cierto que no es fácil ganar a la primera en unas elecciones autonómicas. Es cierto que todavía es más difícil hacerlo, y hacerlo con mayoría absoluta, pero soy consciente de que esto de la política se parece mucho a algunas cosas que están de moda a veces y otras están de menos actualidad. Mi compromiso es con Galicia. Mi imaginación está colmada. Ser presidente de los gallegos a la primera, y eso yo nunca le pagaré tanto confianza a mi pueblo, al pueblo gallego, por esta elección y por esta elección democrática que hemos tenido el 1 de marzo, hace tan solo unos meses. Usted comenzó en política no con Fraga, no con Mariano Rajoy, con Romay Beccaria, que como ministro de Sanidad se lo llevó a Madrid. Cierto. Yo conocí a Romay Beccaria en el año 90. Tuve la ocasión de ser el número 2 en 2 consellerías donde Romay era consejero, y cuando le nombra Aznar ministro de Sanidad y Consumo, pues me hace la oferta, y en contra de mi voluntad me vine a Madrid porque quería seguir en Galicia. ¿Por qué en contra de su voluntad? Pues porque yo quería seguir en Galicia. En el año 96, cuando ganamos en Madrid, pues Fraga, me voy a despedir de él y me dice: sepa usted que se va en contra de mi criterio. Y yo añadí: y en contra del mío también, presidente. Pero tenía un compromiso con José Manuel Romay que ha sido muy importante en mi vida política. Me vine a Madrid, aprendí muchísimas cosas, y tengo que decir que los 7 años en Madrid con Romay y Álvarez Cascos sin duda han sido claves para poder ser líder de la oposición en Galicia y para poder ahora ser el presidente de la Xunta. Un gallego se lo llevó de Galicia a Madrid, un asturiano que, como todo el mundo sabe, somos primos hermanos, le mantuvo en Madrid al frente de Correos durante 3 años. 3 años al frente de Correos. Hemos hablado con gente de Correos y la verdad que dejó buen sabor de boca. Fue una gestión eficaz, y yo creo que eso lo ha reconocido hasta el Partido Socialista. Pues y eso lo sabe usted. Es cierto que en Correos hicimos cosas importantes, ¿no? Es cierto que en Correos hicimos pues aquel viejo organismo autónomo, convertirlo en una sociedad anónima, 100% capital del Estado, y lo hicimos con consenso sindical. Y es cierto que en Correos pasamos de los números rojos en nuestro balance a números negros. Recuerdo una portada de Expansión del año 2000 que decía: Correos gana 2 millones de euros. Bueno, en aquel momento empezamos la cuenta atrás para hacer de Correos, recuerdo el eslogan, la compañía de todos. Y Correos es una compañía pública de todos los españoles. 47 millones de accionistas tiene Correos. Usted también es accionista de Correos. ¿Ah, sí? Sin duda. Y por eso le propongo que utilice usted los servicios postales, porque Correos vertebra la nación española. Fíjese, en la mayoría de los pueblos de España ya casi no hay ningún representante del Estado, solo el cartero. El cartero es un empleado público, y el cartero lleva la información que cualquier persona considere oportuna a cualquier lugar de España. Por muy inaccesible y por muy caro que sea llevarla, el cartero siempre lleva esa información por unos céntimos de euro, que es el sello. Loyola de Palacio dijo en aquella época, yo no sé si es una maldad o un elogio, que usted empezaba a hablar como Álvarez Cascos. Sí, me dijo que tenía un aspecto de chulo, y yo le dije, eso fue por haber trabajado 3 años con Francisco Álvarez Cascos. Y se rió, y la verdad es que le mando un abrazo a Loyola, esté donde esté. Pero usted muy chulo no parece, ¿o sí lo Yo es? creo que no, pero a lo mejor si no me conocen puede dar esa imagen, que no envuelve más que una cierta timidez, pero no, yo no me tengo, como se diría, por chulo. Al contrario, una persona que ha nacido en un pueblo, pues es muy raro que se considera a sí misma chulo, no. Yo he nacido en un pueblo muy pequeñito de Galicia, me siento muy orgulloso de mis orígenes, he aprendido a jugar en la calle, a jugar al fútbol en la calle, y eso me ha ayudado durante toda mi vida para saber que lo difícil no es subir, que lo difícil es bajar, y yo estoy preparado en cualquier momento para bajar.
Sí, la derrota, la caída en los políticos es una cosa que se lleva muy mal, ¿eh? Sin duda, pero yo sé que me quedan 2 meses menos para ser presidente de la Xunta, porque ya he agotado 2 meses. Y de la misma forma que me presenté a estas elecciones, pues sabiendo la dificultad que teníamos, no llegaba con ganar. Teníamos que ganar y con mayoría absoluta. A otros les bastaba con perder. Perdiendo iban a presidir la Xunta, a nosotros no nos bastaba con perder. Te decía, oye, ¿cómo vas a ganar a la primera? Y segundo, ¿cómo vas a sacar mayoría absoluta a la primera? Eso no se ha dado en ninguna comunidad autónoma. Y yo estaba convencido que los gallegos querían un cambio, creí en esas posibilidades y los gallegos al final creyeron en nosotros. Y fíjese usted dónde se ve ahora, presidiendo el gobierno gallego, cuando hace no muchos años no estaba en política y de hecho no fue ni Fraga, ni Romay, ni Álvarez Cascos, hasta donde yo sé quien le metió el gusanillo, sino que lo primero que quizá llamase su atención fue algo que vio aquí en Televisión Española, o por lo menos su primer contacto con la política, ¿no? Sí. Sí, yo pasaba muchos veranos con mi abuela. Mi abuela estaba en el pueblo, mis padres ya estaban en Orense. Y bueno, en un pueblo pequeñito de 300 habitantes solamente teníamos el río, la bicicleta y la televisión. Teníamos una televisión... ¿Y entonces solo había una? Solo había una, por supuesto. Una televisión en la cocina, en blanco y negro, y por la noche no había muchas cosas que hacer. Y estaba Balbín, la clave. Y en la clave reinaba la palabra. Y en la clave descubrí el valor de la palabra, la dialéctica, las ideas. Las ideas son las que mueven al mundo, no el poder. Y por eso le debo muchas cosas a la televisión española. Mis primeros debates los vi en la Española, los primeros imágenes del hemiciclo del Congreso de los Diputados y de las intervenciones de los líderes políticos, por supuesto que nos lo enseñó la Española, y yo le debo mucho en mi educación política a esta casa, a Televisión Española. Ha citado usted a José Luis Balbín. Yo quiero que preste atención porque el director de ese programa quiere decirle algo. A Feijóo yo no lo conozco prácticamente de nada, porque me parece que lo encontré una vez y lo saludé un minuto en un acto público y eso es todo. Por eso me ha agradado y me ha parecido un honor que diga que él empezó la política, no le ha ido mal por lo visto. De modo que espero que le siga yendo bien hasta ahora. La verdad es que hay muchos centenares y centenares de los políticos que empezaron entonces y que ahora son famosos y conocidos y que en privado me hacen grandes elogios. En público, cuando llegan al poder, procuran hacerse con su parcela correspondiente de televisión con respecto a su partido político y quedarse con ello. Ya no quieren saber nada de debates libres ni hablar en público de esas cosas. Por eso el que Feijóo haya dicho eso, que sería un niño en esa época, me ha parecido un honor y estoy encantado del asunto. Espero, eso sí, que no tenga los problemas que han tenido otros que enseguida cambian ideología por poltronas. Ante esto, usted me va a decir que ese no va a ser su caso, que no es su caso. Bueno, veo que sigue en forma. Sí, sigue en forma. Veo que Balbín sigue en forma y eso me llena de satisfacción. Esos programas fueron muy importantes, lo digo verdad, para la transición española fueron muy importantes esos programas y yo creo que en las teles debería haber más programas de estos. Por la noche es que casi no hay nada que ver ya. Bueno, este programa, por ejemplo. Por ejemplo. Digo, como esta, que trae invitados de una enorme relevancia. Sin duda, salvo hoy. No creo, presidente. No, lo digo de verdad. Creo que este tipo de programas es bueno y en las televisiones públicas se echan de menos a veces. Y por eso yo os quiero felicitar y por eso cuando me habéis invitado no he tenido ninguna duda de venir y de estar aquí y para mí es un placer. Muchas gracias, presidente. Esta imagen es de ese año, más o menos, del 82 aproximadamente. Un poquito más tarde, quizá. Esta imagen yo creo que fue cuando acabé la carrera, en el año 84. 84. Y me fui con unos amigos a Ibiza. Nunca había ido a Ibiza. Y nos fuimos a Denia. En Denia cogimos un barco, y nos fuimos a Ibiza. Esta es una foto de ese viaje. O sea, que esto no son las CIES, ni la isla de Ons, ni nada. Esto es Mediterráneo puro y duro. Eso es Mediterráneo, claro. Es que los gallegos
queríamos ver el Mediterráneo y sobre todo pensar que podía haber una temperatura de agua distinta de la del norte, que es la del Mediterráneo. Notable la diferencia, Sí, presidente. pero yo creo que es mejor la del norte. Se lo digo con... La del norte se nota que uno se está bañando. Sí, estimula la circulación de la sangre. Sin duda, claro que sí. Hablando de estímulos, estamos con la clave, con el contacto con la política, el origen de una primera inquietud. ¿Y cómo canaliza esa inquietud Alberto Núñez Feijóo? Porque me han dicho, yo no sé si será cierto o no, que en aquella época usted votaba a la izquierda. Voté. Yo voté. Que en el 82 votó a Felipe González. Voté al socialismo, efectivamente. Yo me creía aquello de la OTAN, ¿sabe usted? Fíjese que era ingenuo. Y me creía aquello de que no había que entrar en la OTAN. Insisto, fíjese en mi ingenuidad. Y además me creí que cuando el Partido Socialista decía aquello de que no había que entrar en la OTAN, pues, en fin, oye, ¿por qué no podíamos ser, decíamos en aquella época, un país neutral? ¿Por qué no podíamos ser una nación como Suiza? Lo recuerdo perfectamente, yo estaba en ese debate también. También estaba usted. Bueno, yo lo creí y voté. Yo también. Y después me di cuenta que ya no era así, ¿no? Que había que entrar. Y después ya, a lo largo de los años, vi a uno de los ministros del Partido Socialista presidiendo la OTAN. Y entonces comprendí que en política las cosas no son como parecen y que hay que ahondar un poco más en la ideología de los partidos y sacarse los prejuicios y estudiar un poco más las distintas partituras ideológicas y sobre todo la gestión de la cosa pública cuando un partido está en el gobierno o cuando está otro partido en el gobierno. En 2003 deja Correos, Fraga se lo lleva a Galicia, y es verdad que le hizo un tiento Esperanza Aguirre para que se quedara en el gobierno de la Comunidad de Madrid. Ella lo ha contado y por lo tanto yo estoy autorizado también para decirlo. Es cierto, pues Esperanza acababa de ganar en la Comunidad de Madrid, necesitaba un consejero de Sanidad, yo había sido presidente de Insalud durante toda la legislatura, me conocía muy bien los servicios sanitarios y sobre todo el Servicio Sanitario de Madrid, que en aquel momento y hoy sigue siendo uno de los mejores servicios sanitarios de Europa. Creo que Madrid, comunidad, tiene uno de los mejores servicios sanitarios de cualquier capital europea. Y me hizo esa propuesta, pero yo acababa de llegar, esa es mi toma de posesión, ahí la estamos viendo, acaba de llegar a Madrid, perdón, a Galicia, le he dicho, oye, Esperanza, díselo tú a Fraga, que yo desde luego no se lo voy a decir. te atreves. Y entendí que en el año 2003 yo volví a Galicia y volvía para quedarme, y Esperanza también lo comprendió perfectamente. Solo hay una cosa que a Fraga creo que no le gusta, aparte de que la única vez que usted se ha presentado en oposición no ganó, no quedó el primero, quedó el segundo. Cierto. Y esa imperfección yo no sé cómo la llevaría don Manuel, y es su soltería, yo no sé si le va a poner remedio. Pues sí, hombre, yo supongo que sí, ¿no? Siempre hay que ponerle remedio a cualquier problema, ¿no? Pero eso no ha sido un problema para que... No, todo lo contrario, yo he leído declaraciones suyas que lo de la soltería es una aportación al patrimonio nacional, más o menos. Bueno, ahí está Chini, ¿no? Que es la persona en la que tengo una relación afectiva ya pues intensa y de hace tiempo, y fíjese usted, Galicia ha elegido a un presidente soltero, por lo tanto, cuando estas cosas se dicen que Galicia no es que no, Galicia tiene muy claro lo que quiere y elige lo que quiere en libertad, y yo también. No me ha dicho si le va a poner remedio o no, pero bueno. No, seguro. Sí, ¿no? Seguro, claro que sí. ¿Es periodista? Sí, es periodista de un medio gallego que trabajó en Madrid durante mucho tiempo. Yo la conocí en una entrevista. ¿En una entrevista? En una entrevista de su periódico, un periódico orense que se llama La Región. ¿Usted recuerda el titular de aquella entrevista? Pues no recuerdo, yo estaba en correo. Ahí está. Ahí lo tiene. Fíjate. Es que me ha llamado muchísimo la atención el titular. Pues fíjate, oye, pues te agradezco mucho que me traigas aquí a colación ese titular, porque por lo que veo he acertado plenamente. Absolutamente. Oye, qué suerte. La de Fraga era más fácil, la de Aznar tenía más complejidades, pero al final he acertado plenamente. Oye, te agradezco mucho que me traigas este recorte. Fue una entrevista que no solo sirvió para que hoy se pueda lucir aquí el señor Núñez Feijóo con esa capacidad de anticiparse a la realidad, sino que ahí fue en esa entrevista, que eso es del año 2002 o 2003. Sí, 2001 puede ser.
2001. Cuando conoce a su pareja. Hay otra mujer a la que quiero que veamos ahora, porque es que durante la campaña electoral el Partido Popular introdujo un elemento de atracción política, publicitaria, que fue la cercanía con la familia. Y yo creo que es cierto esto que en ese vídeo electoral decía esta mujer que vamos a ver. Que aún encima dice que se casó con Galicia. Vaya hombre. Y Galicia no me da nietos. ¿Eso cuántas veces se lo ha dicho esa señora en la intimidad al presidente gallego? No, me lo ha dicho muchas veces. Mi madre me ha hablado muchas veces de eso, en serio. Fíjate lo que son las madres, ¿no? Las madres hay un tiempo en el que no quieren en ningún caso que te cases, porque consideran que es precipitado, ¿eh? Y después lo que te están presionando es para hacer lo contrario, porque creen que es imprescindible. Pero en fin, yo creo que todavía estoy a tiempo, aunque soy consciente del riesgo en el que estoy. Es decir, oiga, ya tengo una edad en la que estas cosas debo de decidirlas de forma inmediata. Pero en este momento la verdad es que tengo tantos líos encima que este es uno más, pero es uno más positivo, sin duda. En su pueblo, ¿cómo llevan en su pueblo? Imagino que con orgullo, en Os Peares, entre Ourense y Lugo, el que sea de allí, el actual presidente gallego, y haya corrido esos montes y esos caminos y se haya bañado en esos ríos desde hace unos cuantos años. Pues mire, conozco a cada persona que vive en esas casas, conozco incluso a los que ya no viven porque han fallecido. Y ese es mi pueblo, ahí es donde me crié. Como ve usted, no es un pueblo fácil. En ese puente he pasado yo muchas horas mirando el Sil, cómo se entrega al río Miño. Está a la derecha hay una tienda de ultramarinos que se llama Quintela. Este es el río Sil. Por uno de esos bordes iba yo a la escuela con mi bicicleta. A 3 kilómetros de mi casa estaba la escuela y iba pues 4 veces al día. Una para ir y otra para volver y así por la tarde, ¿no? Cuando llovía, pues llevábamos un paraguas en una mano y la cartera colgada del manillar. Bueno, yo a ese pueblo le debo todo. Ve usted que hay mucha agua, hay mucha humedad también. Provincia Ourense, ese es el ayuntamiento donde nací, en el ayuntamiento de Nogueira de Ramuín. Pero ya ese ya es otro ayuntamiento, porque este pueblo tiene 4 ayuntamientos. Claro, dos provincias y está atravesado por 3 ríos. Por 3 ríos. Y ahí me di cuenta de 2 cosas. La primera, que esto de los límites administrativos no tiene ningún sentido. La segunda, que Galicia es una ciudad única. Da igual de dónde seas, eres gallego. Y por lo tanto, las confrontaciones y los localismos no llevan a nada. Y la tercera, que uno puede nacer en un sitio tan humilde como este y sin embargo ser presidente de Galicia. Y eso es gracias a la democracia. Usted ha hecho, y además, bueno, usted y los medios de comunicación han subrayado también en más de una ocasión, sobre todo cuando fue elegido presidente, el origen humilde. Sí, bueno, mi padre trabajaba en uno de los embalses, ahí como veíamos ríos, ahí hay en un radio de 10 kilómetros hay 2 embalses. Este es mi padre, que me llevaba en su moto. Mi padre iba a trabajar en moto, claro, no teníamos para un coche y por lo tanto íbamos en moto, o iba en moto a trabajar. Después se compró un coche que le dio la empresa y bueno, mi padre trabajaba en el Salto, ¿no? Había hecho magisterio después de la guerra. No era fácil porque no había muchas plazas. Se decía aquello de pasa usted más hambre que un maestro de escuela. Y pues se metió, ya tenía una diplomatura y se metió a trabajar en una empresa constructora que llevaba la ejecución y después el mantenimiento de los embalses, ¿no? Y me mandaron a estudiar a León interno, porque en el pueblo no había muchas posibilidades, y efectivamente yo estoy muy orgulloso de que mi familia no tuviese patrimonio, ni lo tenga, y estoy muy orgulloso porque así se aprende a valorar lo que no se tiene, y cuando uno valora lo que no tiene, pues es mucho más importante que no darle valor a lo que ya tiene. ¿Quién es usted de esos 3? El de la izquierda. Eso es en la playa de Riazor. La primera vez que yo vi el mar, pues lo vi lógicamente en Coruña, y esos son primos carnales de una hermana de mi madre, que es mi madrina, y yo, pues, un chaval del pueblo, usted me tiene en esa moto, después fui a la playa y descubrí lo que era el mar. Solo conocía el río, pero la playa tenía mucha arena y el mar era grandísimo. Y por mí yo me acuerdo perfectamente. ¿Y recuerda esa imagen? Sí, perfectamente, perfectamente. Fíjese, ahí estoy en una estatua de Ourense,
la estatua que no se ve, pero esas escalinatas conducen a una estatua que es la del padre Feijóo. Y el padre Feijóo, yo nací a 8 kilómetros de la casa natal del padre Feijóo y por lo que me han dicho en casa... ¿Pero tiene algún vínculo familiar? Sí. Descendemos, mi abuelo pues nació en las proximidades de la casa natal del padre Feijóo y la verdad es que los Feijóo Montenegro pues tenemos el mismo origen y el padre Feijóo está siglo XVIII en los orígenes de mi familia materna. ¿Es su hermana quien está...? No, mi prima. Mi hermana era más pequeña. Es mi prima que nacimos el mismo mes, en el mes septiembre de 1961. Es una de mis 23 primas carnales. Tiene usted muchos primos, ¿eh? Nosotros conocemos alguno. Sí, claro. Que nos ha dicho, por cierto, que en su pueblo está más habitado el cementerio que las calles del pueblo. Es cierto. Yo estoy convencido que hay vida después de la vida, o hay vida después de la muerte. Y yo estoy convencido que en el cementerio se tienen que correr muchas juergas, porque allí están hermanos, mis tíos abuelos, y están parientes, vecinos. En mi pueblo, como lamentablemente en muchos pueblos gallegos, hay más gente en el cementerio que en las casas. Pero eso no significa que no haya vida. Nosotros no la percibimos, pero seguro que después de la muerte hay vida y que muchísima gente pues sigue todavía manteniendo contacto después de la mortalidad. Estamos viendo imágenes de ese vídeo de campaña, ese es su padre. Mi padre, cierto. A mí me parece, bueno, y esto creo que es esa, su madre. Sí. Les hemos visto en la toma de posesión también. Me parece que esto es reflejo también de que usted es un político singular. Yo no sé si es una rara avis en el PP, pero ciertamente usted ha dicho y ha hecho cosas que son poco habituales en un político conservador. Y estoy pensando, por ejemplo, al margen de iniciativas de este tipo, usted asistió a una boda gay en un momento en que en su partido estaban combatiendo con determinación, con firmeza política, ese tipo de ceremonias. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, yo tengo un compañero que es concejal en el Ayuntamiento de Orense, que antes de surgir ningún tipo de conflicto al respecto me ha dicho, oye, a mí me gustaría mantener y legalizar una relación afectiva, soy homosexual y me gustaría que estuvieses presente. Y yo me comprometí a ello. Después vino la ley y después vino el conflicto, ¿no? Y entendía que la palabra, cuando se da, hay que mantenerla. Mi partido no está en contra de los derechos civiles. Mi partido no está en contra de las relaciones afectivas entre personas del mismo sexo. Que se considere matrimonio. Eso es cierto. Una unión entre homosexuales. Eso es cierto. Y yo creo que esa palabra la debemos de reservar por su origen, por su trascendencia, por su relación social, no solamente con los vínculos civiles, sino también con los vínculos religiosos, la debemos de preservar para los matrimonios heterosexuales. Esa es mi opinión. Pero es más fuerte los derechos civiles y el respeto hacia los demás que la conflictividad política que podemos tener por una cuestión concreta. Y por eso se me planteó ir a la boda y yo creía que debería mantener mi palabra y aunque discrepe de que esta relación afectiva perfectamente legal y respetable, aunque estoy en desacuerdo que se le denomine matrimonio y que se equipare a una relación heterosexual, pues al final decidí asistir y asistí. Yo no sé si con alguna de estas preguntas Manuel Fraga me hubiera dicho, y no tengo nada más que decir. ¿Cómo despediría usted esta entrevista cuando no tenga más que decir? Que seguro que nos tendría más cosas que decir, pero el tiempo es limitado en la televisión. Le voy a dar una opción que habitualmente pues, el presentador no suele dar, pero se la doy. Despida usted la entrevista con la frase o frases que usted considere oportuno. Y si no me hace referencia al gobierno de la nación, se lo agradecería. No sé, yo no vengo aquí a hablar. No por nada, sino porque se trata de que despida este encuentro. Yo vengo aquí a hablar nosotros de todo aquello que usted me quiera preguntar. Y como usted me deja despedir la entrevista, pues yo quiero hacer una reivindicación por la política. Creo que la política es clave. Y a pesar de que en este momento es cierto que la política también, entre comillas, se puede considerar que está en crisis, como la propia sociedad o la economía, creo que saldremos de la crisis. Pisar charcos. Jugar con fuego.
y saldremos más temprano que tarde. Y yo reivindico que la política con mayúsculas es una noble vocación y yo intentaré estar a la altura de las circunstancias para ennoblecer la política. Creo profundamente en la política, creo en los políticos y seguro que tenemos muchas cosas que mejorar, pero créame, una sociedad sin políticos responsables es una sociedad que tiene un déficit en cuanto a lo que es la organización y la gestión de los intereses generales. Creo en los intereses generales y la política no es más que ordenar de forma prioritaria los intereses generales. Por eso, si alguna persona joven está pensando que en la política le gusta, yo le animo a que apueste y que a lo mejor pues, se convierte en una persona como yo, con todos los defectos, pero yo sí creo en la política y hoy, como usted me deja despedirme, pues yo quiero hacer un canto por la política con mayúsculas y porque estoy convencido que cada vez haremos mejor las cosas, los políticos incluidos. Sobre todo si limpian la política de personajes que contaminan. Sin duda, pero fíjese usted, ¿en qué profesiones no hay personajes que contaminan? Y una profesión como esta, que está expuesta todos los días a la opinión pública y a la opinión publicada, pues es evidente que hay personajes que contaminan. Lo que ocurre es que en mi profesión al final se acaban sabiendo y en otras a veces pasan inadvertidos. Por eso, vuelvo a reiterar, con todos los problemas que hay, creo que la política es una vocación noble.